Alivio. El respiración mecánica del traje Valer de Toji resonaba en los pasillos vacíos del Palacio Imperial. Cada paso era medido, deliberado, resultado tanto del daño en su pierna derecha como de la firme determinación que lo impulsaba a seguir adelante. Su capa se arrastraba ligeramente por el suelo pulido detrás de él, una sombra que seguía a otra sombra. Con cada paso, mantenía el equilibrio mediante una sutil telequinesis, compensando el daño nervioso que hacía que su pierna derecha fuera poco fiable. Nada de eso importaba ahora. Solo una cosa ocupaba sus pensamientos: Megumi. Desde el momento en que recuperó la conciencia en esa sala médica, la firma Ki de su hijo había sido lo primero que había buscado. A pesar del dolor, a pesar de la conmoción de su condición transformada, había sentido ese pequeño y familiar destello de energía en algún lugar del palacio. Ahora se dirigía hacia él con un único propósito, ignorando al personal del palacio que se pegaba a las paredes a su paso, con rostros que reflejaban miedo y asombro. Lord Usborne había regresado de la muerte, más terrible que antes. El pasillo que tenía delante se curvaba con elegancia, conduciendo hacia el ala real. Cuando Toji dobló la esquina, una figura se interpuso en su camino, tras haberlo seguido, interceptado y bloqueado su paso. Freeza. Ella permanecía completamente inmóvil, con su cabello blanco cayendo en cascada sobre sus hombros, sus ojos violetas fijos en su máscara. Su expresión era indescifrable, una compleja mezcla de emociones cuidadosamente controladas. Toji se detuvo, y la respiración mecánica llenó el silencio entre ellos. Durante varios largos momentos, ninguno de los dos se movió ni habló. Simplemente se miraron el uno al otro. Emperatriz y Lord, mujer y hombre, madre y padre. Finalmente, Freeza dio un paso adelante. Se acercó hasta situarse directamente delante de él, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mirar a través de las mirillas de su máscara. Sin previo aviso, levantó la mano con la intención de golpearle el casco con una bofetada. La mano protésica de Toji se disparó con una velocidad sobrehumana, atrapando su muñeca en pleno movimiento. Los dedos metálicos se cerraron alrededor de su delicada muñeca con la presión justa para detenerla, sin hacerle daño. No estoy de humor para tus juegos, afirmó con frialdad, con voz modulada y fría. Con un movimiento casual de la muñeca, la lanzó de lado contra la pared. El impacto agrietó los paneles ornamentados mientras Freeza se deslizaba por el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, no por el dolor, sino por la facilidad con la que él la había maltratado. Antes de su batalla con Dragon Slug, habían sido casi iguales en sus formas básicas. Ahora, incluso en su estado dañado, la había lanzado a un lado como si fuera una muñeca. Toji se dispuso a pasar junto a ella sin decir nada más, volviendo a centrarse en la firma de Ki que lo llamaba. Pero al pasar, algo le llamó la atención. Un destello de luz en el suelo donde había caído Freeza. Se detuvo y miró hacia abajo. Allí, en su palma abierta, yacía el collar que él había fabricado en aquel planeta selvático. El colgante hecho con un fragmento de su bioarmadura. El que él había llevado como recuerdo de ella, incluso después de que ella lo abandonara a él y a Megumi. Ahora estaba roto, dañado durante su batalla con Dragon Slug, a pesar de que él lo había protegido incluso cuando estaba a punto de morir. Lo había olvidado por completo después de alcanzar su forma imaginaria, perdido en el poder y la destrucción posterior. Toji se quedó inmóvil por un momento, con la respiración mecánica constante e inalterable. Luego, lentamente, se agachó ante ella, una torre de sombra inclinándose hacia la luz. Su mano protésica se extendió y sus dedos se cerraron con cuidado alrededor del colgante roto. Lo levantó de la palma de ella y examinó la grieta que lo atravesaba por el centro. Freeza no hizo ningún movimiento para detenerlo, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. No habló, no intentó explicar por qué lo tenía ni cómo lo había encontrado. No era necesario. Toji se irguió hasta alcanzar su máxima altura, con el colgante agarrado en su mano mecánica. Sin decir palabra, siguió caminando, pasando junto a ella hacia su destino. Freeza permaneció en el suelo, observándolo marcharse, igualmente en silencio. No hacían falta palabras entre ellos. El hecho de que él se llevara el collar lo decía todo. A pesar de todo, a pesar de su actitud fría y del intento de bofetada de ella, el vínculo seguía intacto. Él seguía queriéndola, seguía deseando esa conexión. Y ella entendió que su frialdad no era rechazo. Era dolor, agotamiento y la abrumadora necesidad de ver a su hijo. Su intento de abofetearlo no había sido solo por ira, sino por miedo a perderlo, por rabia ante su imprudencia, por el dolor de pensar que él la abandonaría a ella y a Megumi para siempre.
Toji siguió avanzando por los pasillos del palacio, con paso más decidido ahora, el collar apretado con fuerza en su mano mecánica. Los guardias y sirvientes se dispersaron ante él, sintiendo la energía peligrosa que irradiaba su figura. Cuando se acercó a las enormes puertas de la Cámara Soberana, 2 guardias de élite cruzaron sus armas, bloqueándole el paso. ¡Alto! El emperador no recibe visitas en este momento, anunció uno, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de su entrenamiento. Toji no detuvo su paso. Apartaos, ordenó, con una sola palabra que contenía más amenaza que 1000 amenazas. No podemos permitirlo, comenzó el segundo guardia. La paciencia de Toji, ya de por sí escasa, se agotó por completo. Con un gesto casual, envió a ambos guardias volando contra paredes opuestas, y sus armas cayeron inútilmente al suelo. Las enormes puertas que tenía ante sí estaban selladas. Barreras ornamentadas de metales preciosos y tecnología antigua diseñadas para resistir incluso un bombardeo planetario. Podrían haber sido de papel. Toji extendió su mano orgánica restante, canalizando su telequinesis. Las puertas crujieron, luego se doblaron y finalmente estallaron hacia adentro con un estruendo atronador que resonó por todo el palacio. Dentro de la Cámara Soberana, el rey Colt levantó la vista desde su trono, momentáneamente sorprendido por la dramática entrada. Pero su sorpresa rápidamente dio paso a una expresión de satisfacción al reconocer la oscura figura que se encontraba en la puerta. Lord Uscorn, saludó Colt, con su voz grave resonando en la amplia sala. Me alegra verte de nuevo en pie. Toji dio un paso adelante, fijando inmediatamente su atención en el pequeño bulto que Colt sostenía en sus enormes brazos. Megumi. Tu hijo ha estado muy angustiado en tu ausencia, continuó Colt, acunando al bebé con delicadeza. Durante los 3 días transcurridos desde su regreso, ha llorado hasta quedarse dormido repetidamente, llamándola a su manera. Colt se levantó de su trono, llevando a Megumi con movimientos cuidadosos. Yo mismo me he ocupado de él. La dinastía Colt valora la familia por encima de todo, y este pequeño es mi nieto. Toji permaneció en silencio, con la respiración mecánica como único sonido que delataba su presencia. Sus ojos, ocultos tras la máscara, no se apartaron de la figura de su hijo. Colt se acercó, sosteniendo a Megumi de modo que el niño quedara frente a Toji. Ha estado inconsolable. Los cuidadores imperiales no pudieron hacer nada para calmarlo. Solo mi presencia parecía proporcionarle algún consuelo, tal vez porque siente nuestro vínculo sanguíneo. Cuando Colt se acercó, los ojos de Megumi se abrieron de par en par. El bebé había estado apático, agotado por el llanto, pero al oír la respiración mecánica, ese sonido familiar y rítmico que había llegado a asociar con la seguridad y el amor, de repente cobró vida. Con una fuerza que sorprendió incluso a Colt, Megumi se lanzó de los brazos del emperador hacia Toji, extendiendo sus pequeñas manos desesperadamente. Papá. La palabra brotó de los labios del bebé, la primera que pronunciaba en su vida. Toji atrapó a su hijo con su brazo orgánico y su prótesis, y la sorpresa de oír hablar a Megumi lo dejó momentáneamente aturdido. El bebé se apretó inmediatamente contra la coraza de Toji, con sus diminutos dedos agarrándose a la armadura negra como si temiera que su padre volviera a desaparecer. La emoción que invadió a Toji fue abrumadora. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo de la Cámara Soberana, acunando a su hijo contra él. Dentro del casco, las lágrimas corrían lentamente por su rostro marcado por cicatrices. El temido Lord Uscorn, el hombre que había destruido a un antiguo dragón, reducido a un padre vulnerable de rodillas. Había temido, en esos momentos oscuros en los que había perdido el conocimiento, cuando sintió que la muerte se acercaba 2 veces durante su batalla contra Slug, que nunca volvería a abrazar a su hijo. Cuando despertó por primera vez y se sintió mal, incompleto, dañado, temió, antes de que Whis le mostrara su ser, que su cuerpo dañado pudiera hacerle irreconocible o, peor aún, que Megumi pudiera temer lo que se había convertido. Sin embargo, allí estaba su hijo, aferrado a él, y esas preocupaciones se desvanecieron, como si le hubieran quitado un peso de encima. El alivio le hizo llorar. Megumi se apartó ligeramente y miró la máscara inexpresiva. A pesar de no poder ver a través de ella, a pesar de que no había lágrimas visibles, el bebé de alguna manera percibió la emoción de su padre. Con una intuición asombrosa, levantó la mano y tocó con sus diminutos dedos la zona debajo de los ojos del casco. No llores, papá, dijo. Toji se quedó paralizado, atónito. Megumi era demasiado pequeño para hablar con frases completas, pero ahí estaba, no solo reconociendo el estado emocional de Toji, sino intentando consolarlo. Pero, por supuesto, su hijo siempre había sido especial. En muchos sentidos.
El rey Cold observó la escena con silencioso interés, su enorme figura elevándose sobre el arrodillado Toji y el diminuto Megumi. Tu hijo es extraordinario, comentó Cold en voz baja. Su desarrollo supera incluso los estándares de los demonios de hielo. Creo que estamos presenciando el surgimiento de algo verdaderamente único en el universo. Toji apenas escuchó las palabras del emperador. Todo su mundo se había reducido al pequeño ser que tenía en sus brazos, el hijo que de alguna manera había atravesado la barrera de su máscara para tocar su alma. En ese momento, todo lo demás, sus heridas, su búsqueda del ki divino, Freezer, se desvaneció hasta convertirse en insignificante. Esto era lo que importaba. Esto era por lo que viviría, lucharía y se convertiría en un destructor. Megumi le sonrió, una mezcla perfecta de sus rasgos y los de Freezer, inocente pero, de alguna manera, consciente más allá de su edad. Papá ha vuelto, declaró el bebé con satisfacción, dando palmaditas en la placa pectoral del traje de Vader. Sí, respondió Toji, con una voz modulada más suave que la que había tenido desde que se puso el casco. Papá ha vuelto. Y no voy a ir a ninguna parte. Detrás de ellos, sin que Toji ni Cold se dieran cuenta, Freezer se encontraba en la puerta destrozada, observando el reencuentro entre padre e hijo. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutra, pero su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, donde colgaba un colgante similar al que Toji había tomado, uno hecho con un trozo roto del antiguo casco de Toji. La escena que tenía ante sí despertó en ella emociones que aún le costaba comprender. Orgullo, celos, nostalgia, sin embargo, seguía sintiendo que no estaba preparada. Pero sabía que era más fuerte que antes. Se dio la vuelta en silencio, dejando a padre e hijo con su reencuentro. Más adelante habría tiempo para los tres. Por ahora, les concedería ese momento. Toji lo necesitaba.